de Venezuela. Perfecto, bueno, muy bien, ya estamos casi sobre los 300. Mientras se unen los demás, voy a ir compartiendo mi pantalla. Bueno, de nuevo, muy buenos días para todos los que ya están en la sala. Hoy iniciamos nuestra última semana del curso Respuesta al Cambio Climático para la Salud en América Latina. En ese sentido, pues simplemente recordar que este curso ha venido siendo de alguna manera desarrollado y organizado por el Consorcio Global de Educación en Clima y Salud que lidera la Universidad de Columbia, por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y por la Organización Panamericana de la Salud. Como siempre hemos insistido, este curso pues lo pueden tomar en inglés o en español y pues tienen el botón abajo de su pantalla para el que quiera tomarlo y pueda tener chance de tener la interpretación. Como mencioné antes, pues hoy estamos en la última semana de nuestro curso. Tenemos nuestra sesión hoy y nuestra sesión el jueves. Y la sesión que vamos a tener en el día de hoy tiene que ver con el tema de adaptación y mitigación climática, haciendo énfasis en los beneficios que se tienen, digamos, en este tema. Vamos a tener a dos grandes conferencistas. Vamos a tener a la doctora Carmen Ciganda, del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, y al doctor David Rojas Rueda, de la Universidad del Estado de Colorado. Voy a básicamente recordar parte de la logística, como hemos venido haciendo. Tenemos una sesión en la cual vamos a tener 70 minutos de contenido y 20 minutos de preguntas y respuestas. Les recordamos que por favor escriban sus preguntas en la función que tienen también en su pantalla de Q y A. Recordarles que todas las sesiones son grabadas y se publican dentro de las primeras 12 horas después de haber hecho, digamos, la presentación, y todo está dispuesto en el sitio web del curso. También esperamos que la mayoría de las lecturas que se han recomendado idealmente se deben hacer previamente, pero si no, pues también quedan disponibles en la página. Esto es simplemente para recordar la vista de la página donde ustedes encuentran todos los recursos que en este momento hemos realizado en términos de presentaciones y en términos también de los estudios de caso. Bueno, nuestra primera ponente es la doctora Carmen Ciganda. Como yo les dije, ella trabaja en el Ministerio de Salud Pública, ella es médica, es toxicóloga, es especialista en gestión ambiental y adicionalmente está diplomada en salud pública. Carmen, digamos, adicionalmente a haber hecho un trabajo enorme, digamos, en el ministerio, ella ha tenido varios cargos, ha sido directora de salud ambiental y del trabajo en el Ministerio de Salud y ha sido el punto focal con todo lo que tiene que ver con el tema de cambio climático, no solamente al interior del país en Uruguay, sino también en la región de Mercosur. Y lideró toda la estrategia de adaptación de el área de Mercosur cuando Uruguay fue sede, digamos, de Mercosur. En este momento es asesora de política de ambiente y de trabajo en el Ministerio de Salud y adicionalmente también es docente en la Universidad de Uruguay. Bienvenida, Carmen, y como siempre, digamos, es un honor tenerte, digamos, en estos procesos. Voy a hacer la presentación de David también, con eso no tomamos tiempo cuando sacamos el cambio. David Rojas es epidemiólogo ambiental, trabaja en la Universidad del Estado de Colorado y ha venido trabajando con varias instancias multilaterales como el Banco Mundial, como la Organización Panamericana de la Salud, como la Organización Mundial de la Salud, y su énfasis está sobre todo en la evaluación de lo que tiene que ver con planeación urbana y planeación en lo que tiene que ver con
sistemas de transporte, y hoy nos va a compartir un estudio de caso con relación a esa temática. Bienvenido también, David. Y sin más, como siempre, agradecerles por su asistencia y por estar siempre, digamos, atentos, digamos, a todas estas sesiones. Sin más, le doy la palabra a Carmen. Simplemente recordarles a los ponentes que tienen 50 minutos inicialmente para la doctora Carmen y 10 minutos para el doctor David. Muchas gracias y sin más te doy la palabra a Carmen. Muchas gracias, Gilma. Buenos días a todos y todas, o buenas tardes. Aquí en Montevideo, Uruguay, son las 11 de la mañana. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Bueno, ¿la están viendo? Bien. Sí, estamos bien. Perfecto. Y modo pantalla completa. Perfecto. Bueno, el tema que tenemos hoy es adaptación y mitigación climática e cobeneficios. Los objetivos del aprendizaje de nuestro encuentro, a aproximarnos a conocer los conceptos de adaptación y mitigación al cambio climático, analogía con los niveles de prevención en salud, qué acciones de adaptación y mitigación realiza o puede realizar el sector salud, y los beneficios colaterales para la salud, o sea, los co-beneficios que realizan otros sectores cuando están llevando a cabo sus políticas y sus programas de mitigación. Tomamos las definiciones del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, que entiende como adaptación, en el caso de los sistemas humanos, que es el proceso de ajuste al clima real o proyectado, el que podemos estar estimando, y sus efectos, a fin de moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. ¿Por qué dice aprovechar? ¿No? Porque, bueno, aquellos lugares donde el aumento de la temperatura puede estar mejorando el invierno para poblaciones susceptibles como los adultos, bueno, quizás sea un beneficio en ese caso tener un clima más templado, pero en general lo que hemos visto es que los impactos del cambio climático no, son desfavorables más que favorables. La OPS, Organización Panamericana de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud también lo definen como las medidas de adaptación, aquellas que son las destinadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos, minimizar los impactos y reducir los efectos adversos del cambio climático. Esto no es nuevo para la salud, para nosotros, que en todas las políticas sanitarias, cuando nos enfrentamos a cualquier afección de la salud, y no solo por cambio climático, aplicamos políticas de reducción del riesgo, reducción del daño. Por ejemplo, en drogas, ¿no? Cuando intentamos que no se consuma, pero mientras tanto se disponen jeringas a los usuarios de drogas. O la disposición de preservativos para prevenir enfermedades transmisibles. Entonces, la capacidad de adaptación es importante tenerla en cuenta también, porque no todos nos adaptamos de la misma manera. Y es importante tener en cuenta qué capacidad de adaptación tenemos, ¿verdad? ¿Qué capacidad tienen esos sistemas, las instituciones, nuestras poblaciones, los servicios de salud, las personas y otros organismos para adaptarse a esos posibles daños y aprovechar las oportunidades o afrontar esas consecuencias? Y también es importante tener qué opciones de adaptación tenemos al momento que estamos planificando cómo posicionarnos ante el impacto, ante el efecto, ¿no? Y bueno, podemos tener un conjunto de estrategias y medidas disponibles para hacer frente a esas necesidades de adaptación. Y esas medidas, esas opciones, esas estrategias pueden ser estructurales, cuando, bueno, vamos a lo macro,
o institucionales, cuando nos referimos a un solo organismo o institución, ecológicas, cuando estamos viendo, bueno, transversalmente el ambiente, la biodiversidad, o de comportamiento de las personas. Tratar de que cambien. Por ejemplo, hoy que hay aquí una alerta naranja porque hay un ciclón extratropical en la ciudad de Montevideo, Maldonado y Rocha, en la costa de Uruguay, salieron los avisos de no salga si no es esencial, en fin, ¿no? Como en todos los países. También es importante tener en cuenta la vulnerabilidad de estas poblaciones, de las personas que vamos a estar enfocando para tratar de adaptarnos, ¿no? El grado de susceptibilidad de un sistema natural o social para soportar los perjuicios del cambio climático, en función de la magnitud de ese cambio, de la sensibilidad del sistema a ese cambio y la habilidad para poder adaptarse o no. Entonces, todos hemos visto durante el transcurso del curso que un sistema muy vulnerable es el que es muy sensible a cualquier mínimo cambio de clima, y entonces la habilidad para adaptarse necesariamente y lamentablemente va a estar muy restringida. El enfoque de determinantes ambientales de la salud es muy importante a tener en cuenta, porque estamos expuestos a múltiples factores en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en el lugar de trabajo, ¿verdad? Y no únicamente al cambio climático, porque nos exponemos al mismo tiempo a esos múltiples riesgos. Entonces, o situaciones, ¿no? O sistemas de medio ambiente. Entonces tenemos el entorno urbanizado, nuestras viviendas, la carretera, qué infraestructura tenemos cuando estamos pensando también en adaptación, si llega rápido o no una acción hacia determinada comunidad que quedó aislada por una inundación, o si tenemos disponibilidad o no de herramientas para retirar árboles caídos en un evento adverso, pero, o para simplemente, no estando en un sistema de emergencia, pero bueno, tenemos que ir a sensibilizar una comunidad si tenemos forma de llegar y que toda la comunidad sea accesible al mensaje de salud. Bueno, ni que hablar de las prácticas agrícolas, los riesgos laborales que corren los trabajadores inherentemente por su condición o proceso de trabajo, imagínense una fábrica de sustancias químicas, además de las inclemencias del clima para ir o venir a trabajar. Y ni hablar de aquellos que trabajan al aire libre, que son los más afectados en cuanto al cambio climático. Y así una sucesión de determinantes ambientales como el ruido, la radiación, agentes químicos, el agua, el saneamiento, la higiene y la contaminación del aire, que estas dos últimas son muy importantes e intrínsecamente ligadas al cambio climático. Pero ¿adaptarnos a qué? ¿No? Bueno, a todo lo que estuvimos viendo en estas semanas de curso, a todos los impactos que fuimos viendo desde el calentamiento global, el aumento de la temperatura, las olas de calor, el aumento del nivel del mar, las inundaciones, las sequías, o por el contrario, bueno, olas de frío polar, huracanes, incendios. Bueno, esos son impactos directos porque apenas suceden, la población sufre ese impacto, la que está expuesta a ese riesgo, ¿no? Hay gente que ha muerto por una ola de frío polar, o lamentablemente ayer cayó un árbol, la primera víctima de este huracán, un joven de 23 años que cayó una palmera en su casa. Entonces, eso es un impacto directo del cambio climático, pero también están los cambios o los efectos generados como respuesta al cambio climático global. Por ejemplo, el aumento de la temperatura media ha hecho que se tropicalicen ciertas áreas geográficas, y entonces donde antes era impensado tener o pensar en dengue o malaria, bueno, ahora tienen el mosquito para la transmisión de dengue, malaria, chikungunya. Entonces eso se vuelve más vulnerable ese sistema, que además
sufre presiones no solo por el aumento de la temperatura, sino por otras acciones. Por ejemplo, la deforestación. Entonces hay un trasiego de ecosistema y de biodiversidad que abandonan esos lugares, colonizan otros. Y bueno, ni que hablar, ecosistemas favorables para la floración algal, ¿no? Por el aumento de la temperatura, pero no únicamente por eso, porque también el nivel de nitrógeno o de fósforo en un acuífero, en una fuente de agua, se ve impactado por las acciones humanas al, por ejemplo, utilizar fertilizantes o plaguicidas, ¿no? Entonces, eso, más calor, más agua, más sequía y después lluvia que arrastra la escorrentía, favorece la proliferación de floraciones algales en agua, tanto dulce como salada. Y eso impacta nuestra calidad de agua y también en la calidad de agua de consumo humano, pero también en la calidad de agua recreacional. Bueno, y todas las enfermedades transmitidas por el agua. Desde hepatitis, porque se ve cuando hay sequía, hasta leptospirosis, cuando hay lluvia o inundación, como nos han demostrado los investigadores que estuvieron estas semanas en el curso. Y luego también tenemos los impactos como consecuencia de la transformación económica inducida por el clima, porque si cae un granizo en el momento previo a la cosecha, nos perjudicó toda la cosecha. Bueno, entonces va a haber escasez de ese alimento, se va a encarecer, va a haber quien lo pueda comprar, pero la gran mayoría no lo va a poder comprar. Y también se suma al uso no sustentable del manejo del suelo, de monocultivos, de la pérdida de la biodiversidad, de la historia de las semillas, el deterioro ambiental, en fin. Entonces hay tres grandes, digamos, determinantes que tenemos que tener presente cuando hablamos del impacto del cambio climático y a qué nos tenemos que adaptar. Ya estuvimos viendo durante estas semanas de curso, simplemente esto es un cuadro recordatorio, esto es mucho más amplio, ¿verdad? Pero las temperaturas extremas, por el estrés térmico tanto de frío como de calor, nos impactan en la salud de la población. Digamos, no tenemos ninguna enfermedad nueva del cambio climático. Son las enfermedades que ya tenemos, que tuvimos siempre, o que tuvimos en el mundo, de pronto un área geográfica no, pero el paludismo está en África, bueno, ahora puede extenderse a otras regiones, bueno, también está en América Latina, por supuesto, pero nosotros tenemos el vector, entonces para nosotros es impensable, ni siquiera creo que nos enseñaron paludismo en la Facultad de Medicina, pero bueno, ahora hay que estar alerta, ¿no? Entonces son las enfermedades de base que ya tenemos o que existen en otra área que se van a ver exacerbadas. Entonces, las enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares o respiratorias, se van a ver exacerbadas con el estrés térmico. Ni que hablar la alergia porque hay polen, porque hay material particulado, y que si no llueve queda en el aire, y la lluvia ayuda a que baje al suelo, en fin, golpes de hipotermia o muertes por frío, ni que hablar de los desastres meteorológicos en las inundaciones, sequías, huracanes, las deslaves, se han derrumbado ciudades enteras, pueblos, comunidades enteras, los incendios. Bueno, eso también impacta en las enfermedades cardiorrespiratorias, también directamente con accidentes fatales, impacta en la salud física y mental y el estrés postraumático de vivir esa situación y el riesgo de malnutrición. Todos nosotros hemos tenido poblaciones evacuadas ante inundaciones o incendios. Y ¿quiénes son las personas que tienen que hacerse cargo de su familia? Generalmente las mujeres, la hermana mayor, la que deja de ir a estudiar, la que deja de ir a trabajar, y eso es un estrés para todo el grupo familiar, de pasar de vivir en tu vivienda a estar durmiendo en un gimnasio o en una carpa, con tus cositas allí, que no te las roben, y el riesgo de malnutrición, porque de pronto estamos acostumbrados a una dieta culturalmente, y acá viene un grupo, nos hace comida para todos, de olla, que trata de ser balanceada, pero de pronto no es lo que uno está acostumbrado. Ni que hablar de las enfermedades transmitidas por el agua y alimentos, las infecciosas,
diarrea, cólera, Escherichia coli, Shigella, leptospirosis, fiebre tifoidea, hepatitis A, u otras, ¿verdad? Y las infecciosas transmitidas por vectores, por esa modificación de distribución vectorial, el dengue, paludismo, chikungunya, Zika, fiebre amarilla, antivirus, Chagas, leptospira, enfermedad de San Luis, fiebre del Nilo, entre otras. Entonces, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las poblaciones y de las personas y de los sistemas, la capacidad de adaptación, es que algunos van a tener, bueno, una mejor respuesta ante una ola de calor, pueden ir a vacacionar, pueden ir a su propio país, pueden ir a otro país, están en la playa, otros les tocará trabajar, pero tienen sistemas de ventilación o no, otros les tocará trabajar al aire libre en la peor hora, tal vez tengan equipos de protección personal de los trabajadores, tal vez no, tal vez tengan un protocolo de que en determinadas horas no se puede trabajar o tal vez no. Y también aquí vemos la diferente respuesta que hay de comunidades frente a inundación. No sé si se ve mucho, pero aquí tenemos, bueno, parecería una comunidad de alto poder adquisitivo, lindas casas, quedaron bajo agua, qué macana, pero se están transportando por lanchas, seguramente sean sus propias lanchas, y también seguramente tengan seguros que cubran las pérdidas totales y más de esas propiedades. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que es claro que me parece que estos niños no deben tener asegurado vivienda de madera o de lata o de cartón, y van con lo que pudieron sacar, ¿no? Sus colchones, algunas cosas que pudieron sacar ante esa adversidad de una inundación. Lo mismo ante cualquier otro de los impactos. En este caso elegimos frío, pero podría ser cualquier otro, ¿no? Entonces, es importante si tenemos la posibilidad de quedarnos en casa o hay que salir, y si hay que salir, no hay ningún problema, bueno, tenemos el abrigo adecuado o no, o vivimos en condiciones de intemperie o en la calle. Y también, ¿qué capacidad de respuesta tiene la comunidad? No siempre es el nivel de salud, y no debería, porque estos son problemas estructurales de las ciudades, en general son los municipios, los gobiernos locales, que tienen refugios o otros programas de apoyo social, refugios para los sin techo, porque es un problema crónico que ya venía antes del cambio climático, se agudiza con el cambio climático. Y es multifactorial y multicausal. Entonces, aquí la respuesta tiene que ser inmediata para el momento del frío, y después medidas de mediano plazo y largo plazo para poder moderar esto. Aquí vemos en un servicio de salud, ¿tenemos acceso de respuesta al servicio de salud o no? Tenemos un buen nivel, de primer nivel de atención desarrollado para respuesta o no. Y tenemos medidas adaptativas, por ejemplo, la inmunización, porque si queremos prevenir enfermedades respiratorias, enfermedades transmisibles que se ven en invierno, como neumococo, hemófilus, bueno, podemos tener campañas de vacunación y ya preverlo y tener las vacunas antes, y no después ver qué hacemos, ¿no? Entonces, la adaptación, es importante tener en cuenta que tenemos que prepararnos para esa adaptación, porque habitualmente la mayor parte de nuestras acciones y energías se orientan a las situaciones de emergencia, cuando vino, ¿no? Ahora. Pero en realidad lo más importante acá es tratar de dejar de manejar las crisis, que hay que manejarlas, pero empezar a manejar los riesgos para programar cómo va a ser nuestra adaptación. Entonces, también es importante decir, bueno, dónde estamos parados y a dónde vamos a dirigir nuestras medidas de adaptación. Vamos a recordar acá, para los que no son del sector salud, que cuando nos enfrentamos a una afección o una posible enfermedad, siempre hay un periodo prepatológico, ¿verdad? Porque por suerte en nuestro organismo resiste y somos sanos, y deberíamos estar siempre en ese estado. Entonces, para evitar enfermarnos en el periodo prepatogénico, antes de enfermedades,
es cuando hay un equilibrio entre el agente infeccioso o el agente que va a producir esa enfermedad. No tiene por qué ser infeccioso, puede ser el tabaco, por ejemplo, para un fumador y enfermedades cardiovasculares. Bueno, hay un equilibrio entre el agente, el medio y el huésped. Entonces, ahí es ideal para realizar, o no es que sea ideal, ahí es donde se realiza la prevención primaria, porque no hay enfermedad. Entonces es educación para la salud, educación para la acción, la promoción de la salud. Y se hace en todos los niveles, a nivel de escuela, a nivel de salud, a nivel de trabajo, y también en todos los niveles de atención, que son cosas distintas, ¿no? Porque los niveles de atención es cómo el sector salud nos dividimos y decimos, bueno, un fuerte o un amplio nivel de atención primaria, que es cuando las personas están sanas o ya detectadas, pero los atiendo en la policlínica o en el propio barrio, o visitas, y luego está la prevención secundaria, que bueno, necesariamente se hace en esos niveles o en hospitales de segundo nivel, y la prevención terciaria, que es perdón, la atención terciaria, que es en los niveles de tercer nivel de atención. Pero volviendo a los niveles de prevención, cuando ya el periodo patogénico, ¿verdad? Cuando ya tenemos una afección que puede verse o no, o sea, puede haber un periodo subclínico que todavía no la estamos viendo, o ya un periodo clínico notoriamente patogénico porque lo vemos. Entonces, bueno, ahí sí, en el subclínico está la enfermedad, pero no se manifiesta, está sintomática, y en el periodo clínico ahí sí nos la vemos. Bueno, ahí ya tenemos que hacer prevención secundaria porque la enfermedad ya está. Entonces, lo ideal es tener acciones para tener diagnóstico precoz de esa enfermedad y realizar un tratamiento y evitar la progresión. ¿Y cuál va a ser el resultado? Bueno, el paciente puede recuperarse, puede pasar a la cronicidad, puede quedar con alguna invalidez o incluso puede morir. Y bueno, ahí ya estamos en un nivel de prevención terciaria que no nos queda otra que la rehabilitación o integrar ese paciente, o integrar ese individuo, esa persona, a su hogar, a su trabajo, a su comunidad, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener trabajo a estos 3 niveles de prevención, pero lo ideal es evitar que enfermemos y que quedemos con invalidez, no solo porque tenemos que trabajar hacia la promoción de la salud, sino porque también el impacto que genera nuestro servicio de salud y económicamente es mucho más caro tratar una comunidad enferma que trabajar para una comunidad sana. ¿Qué ejemplos de medidas de adaptación tiene los programas de salud? O sea, ¿cómo nos adaptamos al cambio climático, que son los impactos del cambio climático, los efectos, o lo que ya produce, o lo que pensamos que va a producir? Bueno, uno de ellos, que ya lo ha dicho varios de los conferencistas, es establecer programas de capacitación de cambio climático. Este curso es una medida de adaptación al impacto del cambio climático. ¿Por qué? Porque está capacitando, generando información, generando discusión, sensibilizando. Esto va a generar también, ha generado que se encuentren distintos grupos de investigadores, colegas, para seguir trabajando en un tema, formar nodos. Entonces, esto es una excelente medida de adaptación porque capacita sobre cambio climático y salud. La capacitación y la sensibilización no tiene nombre y apellido, tiene que ir dirigida a todos los públicos, pero obviamente cuando hacemos capacitación a la comunidad, tiene que ser un lenguaje que se entienda. Bueno, otra cosa es, digamos, tenemos que hacer todo lo que nos han estado diciendo durante hasta 2 semanas. Muchas veces nos dijeron que hay que desarrollar sistemas de alerta temprana ante los eventos extremos. Los conferencistas que hablaron y las experiencias que nos mostraron de olas de frío, de olas de calor, de huracanes, del aumento de la temperatura, de otras enfermedades que se favorecen, bueno, ¿cómo adelantarnos hacia eso? ¿Cómo establecer vínculo entre el sector de clima y meteorología y el sector de salud? Otro es desarrollar indicadores de salud, de ambiente y cambio climático. ¿Cómo podemos, el reporte de las afecciones
todos los países realizamos reportes de afecciones, desde el sector salud hacia los ministerios, las áreas de vigilancia epidemiológica, los sistemas de vigilancia. Entonces, pero que no quede simplemente el reporte de 4 casos de leptospira, mirá, aumentaron en tal lugar, mirá qué bien. Eso lo tenemos que cruzar un buen indicador que establezca en qué mes del año, en qué circunstancias climatológicas, dónde vivía esa población, quiénes son los más vulnerables, los trabajadores rurales o la gente que vive en zona inundable o ambos. Bien, determinar la carga de las enfermedades asociadas al cambio climático. ¿Cuánto pesa esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos años de vida perdido genera que esta persona tenga esta afectación? Y si muere, ni qué hablar. ¿Cuántos años de vida perdido jefa de familia que no va a estar para el desarrollo y crianza de sus hijos y para trabajar? Desarrollar o readecuar, si ya los tienen, ¿no? Modelos predictivos del comportamiento de las enfermedades asociadas al cambio climático. Eso también a veces es muy difícil desarrollar adecuados modelos predictivos porque un modelo desarrollado en un país no sirve para otro. Recuerdo mucho el dengue desarrollado en Brasil para el modelo predictivo, que no lo podíamos aplicar en Uruguay porque no teníamos casos autóctonos. Entonces era necesario tener el conteo del reporte de casos autóctonos. Teníamos casos importados. Después tuvimos unos casos autóctonos y después volvimos a no tener casos. ¿Por qué? Porque se incrementan campañas del descacharro, de la prevención, las ovitrampas de dengue y el combate a la larva o al mosquito. Bueno, contar con planes de prevención ante enfermedades, ya sea transmisibles por vectores o no, sensibles al clima, también pueden ser para las enfermedades no transmisibles, y fortalecer los programas de inmunización que ya estuvimos viendo. Otras medidas de adaptación, bueno, la promoción de las enfermedades crónicas no transmisibles sensibles al clima. Perdón, no vamos a promover que tengamos enfermedades crónicas no transmisibles al clima, sino promover y fortalecer los programas que trabajan en mitigar las enfermedades crónicas no transmisibles al clima. Mapear las vulnerabilidades, así sabemos dónde a dónde hay que poner el foco en primer lugar o en segundo lugar, o ante los distintos efectos adversos. De pronto en un área tenemos inundación, pero en otra área tenemos los incendios, en otra área tenemos lluvia, en otra área tenemos sequía, en otras áreas son más frías, en fin. En otras áreas no es por eso, sino porque viven personas mayores o personas vulnerables, donde están los asentamientos en general en las zonas periféricas de la ciudad. Entonces eso hay que tenerlo bien mapeado para saber a dónde vamos a ir a actuar. Fortalecer los sistemas de agua segura, los ministerios de salud, tenemos roles muy importantes en actualizar las guías de calidad, digamos, incorporar las guías de calidad de agua de la OMS, las guías de calidad de aire, para algo están las guías, porque indican cuáles son los niveles de riesgo. Entonces, cuando se discuta con los ministerios de ambiente, con los ministerios de industria, con los organismos que después van a monitorear el ambiente, bueno, tenemos que hacer fuerza para que se respeten las guías de calidad de aire o de agua. Y eso va atado a la coordinación intersectorial para la respuesta y la reducción a riesgos de desastres. Hay que coordinar con los sistemas de emergencia, con los sistemas de desastres, pero también con los organismos que construyen carreteras, que diagraman las ciudades, con qué materiales para que sean más seguras, y desarrollar en definitiva planes nacionales de adaptación del sector salud al cambio climático. Todo esto que dijimos tiene que estar incorporado en planes nacionales de adaptación del sector salud. Bueno, ahora viene una votación.
Bueno, perdón. Bueno, perfecto, me fui para adelante, me adelanté, perdonen. Y genial, me parece muy bien, tenemos un 74% que ha votado, que todas las respuestas son correctas. Y los que votaron las demás, no se preocupen porque están bien, eran parte de la respuesta. Está bien advertir sobre los eventos extremos, identificar grupos vulnerables. Está bien promover la elaboración de planes de contingencia, fortalecer los sistemas de vigilancia. Todo eso y mucho más son las medidas de adaptación al cambio climático. Bien. Pasamos ahora entonces a la mitigación. Entonces, si adaptarnos era elaborar nuestra respuesta al impacto del cambio climático, a lo que ya está o ya va a ocurrir, la mitigación está, de acuerdo a la definición del panel intergubernamental del IPCC, es a la mitigar la causa. ¿Y cuál es la causa del cambio climático? Los gases de efecto invernadero. Pues bien, entonces la mitigación son todas las intervenciones humanas destinadas a reducir las emisiones o mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero. Entonces, las medidas de mitigación, la reducción de los gases de efecto invernadero, en el contexto de la política climática, tiene que ver con todas aquellas medidas de tecnologías, procesos o prácticas que contribuyen a esa disminución, a mitigar, a evitar que se siga generando tantos gases de efecto invernadero. Entonces, todo lo que tiene que ver con la energía renovable, en los procesos de minimización de desechos o prácticas que promuevan el uso de transporte público, son medidas que reducen la emisión de gases de efecto invernadero. Esto está tomado de cualquier país, no importa, es una torta global, simplemente para ver que la energía es la que se lleva la gran pedazo de torta, ¿no? El mayor porcentaje en la generación de electricidad de la emisión de gases de efecto invernadero, que se suma al proceso industrial, que obviamente consume energía, seguido del transporte, y después varía según los países, si los países tienen su economía basada en producción agrícola o no, pero bueno, todo contribuye, ¿verdad? El tratamiento de los residuos, de los desperdicios, la quema de biomasa y todos los gases de efecto invernadero que generamos desde nuestros hogares, porque consumimos energía, porque nos transportamos, porque cocinamos, porque nos calefaccionamos, porque podemos de pronto calefaccionarnos con biomasa, leña o carbón o energía eléctrica. En fin, todos contribuimos a la generación de gases de efecto invernadero. No vamos a entrar en eso ahora, ¿verdad? De qué países producen más, qué producen menos, en qué estamos en las negociaciones de cambio climático y los distintos gases de efecto invernadero. Lo importante también es la pregunta: ¿cuál es el aporte del efecto invernadero de nosotros, del sector salud? Porque no me veo acá, no dice servicios de salud. Bueno, lo que pasa es que los servicios de salud consumimos electricidad, tenemos muchos procesos industriales, sobre todo en el tercer nivel de atención, usamos residuos, procesamos residuos o pagamos para que nos procesen los residuos, usamos transporte, porque en primer lugar todo el personal de la salud, salvo que viva al lado o vaya en bicicleta, pero bueno, puede utilizar ómnibus o auto personal, o también las ambulancias para ir a buscar a los pacientes o trasladarlos.
los autos para nuestros equipos de salud, los asistentes sociales, los promotores de salud, enfermería, en fin, estuvimos mucho. Hubo un cambio importante con la pandemia del COVID, ¿verdad? Cuando dijimos quédese en la casa, lo vamos a ir a ver, se llamaba por teléfono o íbamos, porque no queríamos que los pacientes concurrieran a los servicios de salud porque era de muy alto riesgo, pero bueno, había que ir a esos domicilios, a realizar los hisopados, en fin. Entonces, ¿cuál es el aporte del efecto invernadero, de los gases del sector salud? Acá hay una publicación de Salud Sin Daño que establece que si el sector de la salud fuese un país, sumando todo el sector de la salud en el mundo, sería el quinto emisor de gases de efecto invernadero más grande del planeta. Así que si nos tocará tratar de mitigar nosotros o de coordinar con otros sectores para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Más o menos se estima que en la globalidad es entre un 4,4% o 6% de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué medidas podemos aplicar en nuestra policlínica, en nuestro hospital, en nuestro servicio, en nuestro ONG, si es una organización social, o en donde estemos trabajando con políticas de salud, programas de salud? ¿Qué podemos hacer nosotros para contribuir a generar menos gases de efecto invernadero? Bueno, para empezar, como lo que se come más son las prácticas de eficiencia energética, podemos instalar fuentes de energía renovable, ¿verdad? O, si ya las tenemos, hacer un mayor uso de energías renovables. No es fácil colocar un panel solar, pero bueno, de pronto, coordinando con otros sectores, conseguimos ponerlo, o pasarnos a la energía más sostenible. Sistemas de alumbrado y enfriamiento más eficientes, compras de tecnología renovable, a veces licitamos y compramos lo más barato. Bueno, hay que poner en cuenta y hay que empezar a poner en las descripciones de compra qué es lo que vamos a puntear mejor, porque eso va a estar favoreciendo la salud en general, con una medida, algo que hacemos ahora, pero es una medida de mediano y largo plazo. También el proponer y propender hacia el uso de transporte más eficiente, podemos tener prácticas que promuevan el uso del transporte público, podemos armar grupos, resolver el trabajo para venir en un auto 4 y no 4 autos con uno cada uno, o poner a disposición bicicletas para aquellos estudiantes o pacientes o trabajadores que vivan en la vuelta, o hacer convenios con las comunidades, con los municipios. Sistema de compras verdes, también podemos comprar la cocina en aquellos lugares donde hay cocina y se producen alimentos para los trabajadores, para los estudiantes, para los pacientes, en hacer convenios con proveedores locales. Eso, a veces estamos ingiriendo alimentos que vienen de otro continente, está muy bien, eso, tráfico, pero a su vez contamina muchísimo. Atravesar un océano para llevar alimentos de un lado a otro, eso tiene un costo también, y el comprar al vecino genera muchísimo menos impacto en lo que es el transporte y el consumo de energía, más allá de que es comida más sana y de nuestros productores, y si fuera posible además orgánica. Y también poner cabeza en la gestión de esos servicios, cómo vamos a tratar y disponer los residuos hospitalarios. Recuerdo que antes los quemábamos, ¿no?, en el fondo. Bueno, eso ya no es posible. Hay sistemas de gestión y de tratamiento, pero también los tratamientos varían entre unas prácticas y otras. Y la disposición no puede ser tirado en cualquier vertedero, sino que tiene que haber disposiciones adecuadas. Entonces ahí vemos que tenemos que trabajar con transporte, con el municipio, con las
empresas, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Industria, ¿verdad? Y generar también una política de minimización y reducción de residuos. Muchos sectores de salud ya clasificamos, obviamente, el papel de la parte administrativa, de la oficina, el papel canilla para examinar pacientes, es un papel que no está contaminado y eso puede reciclarse para generar otro tipo de reuso. Lo mismo los sachets de suero, mucho plástico, que no vamos a entrar en el tema plástico y contaminantes químicos, pero el plástico que no tiene contaminación biológica, que no tiene sangre, hay que ir aparte porque eso tiene un costo y se reutiliza en algo. Obviamente no vamos a generar un biberón para un bebé con un plástico que sale de un hospital, pero se pueden hacer baldes, bolsas de residuos, placas, caños de PVC, un montón de cosas. Y ni que hablar. Carmen, perdóname, te quedan 8 minutos. Uy, bueno, vamos a meter el acelerador. Ok, Entonces, gracias. las medidas de mitigación del sector salud, tenemos, después lo pueden ver, 2 instrumentos y herramientas muy importantes. La herramienta para hospitales inteligentes de la OPS, que está aquí, y otra herramienta de la Organización Mundial de la Salud, establecimientos de salud resilientes al clima y ambientalmente sostenibles, que fundamentalmente apuntan a cómo gestionar el agua, el saneamiento, higiene y desechos sostenibles en los sistemas de salud, el abordaje de la energía con aspectos más sostenibles y toda la infraestructura y tecnologías y productos, ¿verdad? Hay muchas herramientas y toolkit y checklist para poder, ustedes pueden utilizar. Entonces, la importancia de la mitigación como determinante de la salud, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de mitigación? Bueno, adoptar y revisar normas nacionales. Estos son ejemplos de calidad de aire según lo de la OMS, ya lo vimos hoy. Estas son específicamente de aire, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que podemos hacer nosotros y otras cosas que van a hacer otros sectores. Coordinar intersectorialmente con aquel sector que va a monitorear la calidad de aire y que me diga dónde están los problemas de mayor material particulado y gases. Apoyar la transición de energía limpia en los hogares para cocinar y calefaccionar. No lo hace salud, pero tenemos que apoyar y educar a nuestros pacientes y usuarios. Fomentar el sistema de transporte público. Fomentar normas más estrictas sobre las emisiones, porque ahí tenemos un rol muy importante, porque es con nosotros que tenemos que decir que se tiene que aplicar la guía de calidad de aire de la OMS. Si no, nos dejan y ponen un umbral más alto, porque es más fácil, ¿verdad? Y fomentar la gestión adecuada de recursos. ¿Qué son los co-beneficios? Bueno, son efectos positivos que una política o medida destinada a un objetivo podrán tener en otros objetivos, ¿verdad? O sea, es algo que fue hecho para una cosa, pero que vimos que tenía, colateralmente sirvió para otra, ¿verdad? Entonces, de ese modo, aumentan los beneficios para todos. Los co-beneficios están sujetos también a incertidumbre y dependen de las circunstancias locales y de las prácticas de aplicación. Y también, bueno, se encontrarán por ahí como co-beneficios o beneficios accesorios. Esto es rápidamente para tener en cuenta la globalidad del enfoque de una salud de la OMS, que la salud humana, la salud ambiental y la salud animal es una y es indivisible, y que si trabajamos en una favorece a las otras. Ahí hay un enfoque de co-beneficios. Y rápidamente vamos a ir acá, porque no nos da el tiempo, por ejemplo, los co-beneficios que para la salud nos generan otros sectores. Cuando se trabaja en la estrategia de transporte público, disminuyen el número de autos porque vamos todos en ómnibus, entonces ya no usamos los autos, bajan las emisiones de dióxido de carbono, mejora la calidad de aire, hay menos congestión de tráfico, aumenta la actividad física porque tenemos que caminar hasta la parada y caminar luego cuando nos bajamos, mejora la movilidad porque hay menos vehículos, eso mejora las enfermedades, baja el número de enfermedades respiratorias, baja el número de lesiones y accidentes y choques de autos,
disminuye el número de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, el sobrepeso, diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedades respiratorias, y también contribuye a la equidad social, porque estamos con una política que favorece a todos. Otra estrategia es la reforestación, parques públicos, jardines, la agricultura orgánica. También eso capta el carbono, ayuda a la conservación natural de las especies, mejora la biodiversidad, disminuye la radiación solar, porque la cobertura verde la replica para otro lado, baja el nivel de CO2, bajan las islas de calor, sobre todo en esas ciudades que es puro cemento, aumentan los espacios verdes, mejora la calidad de aire, tenemos acceso a espacios verdes y mejora la refrigeración urbana, gastamos menos también en aire acondicionado. Y eso mejora la salud, en primer lugar, mental y el bienestar social. Disminuye las enfermedades respiratorias y las enfermedades relacionadas con el calor. Las estrategias que fomentan la construcción de ciclovías, lo mismo. Favorece el transporte activo, reduce los autos y los vehículos, baja el nivel de CO2, mejora la calidad de aire, aumenta nuestra actividad física, repercute positivamente en todo, en menos enfermedades respiratorias, bajan las enfermedades no transmisibles crónicas, mejora la salud mental y bienestar y nuestra salud física. Y las estrategias que son hacia los cultivos resilientes, la agroforestería, pequeños jardines o huertas en ciudades compartidos entre vecinos, huertas comunitarias, favorece hacia el sistema de agricultura más sostenible, son un gran sumidero de carbono, reduce entonces el CO2, mejora la producción de alimentos, mejora el acceso a alimentos, la calidad de aire, mejora nuestro estado nutricional, baja las enfermedades respiratorias, las crónicas no transmisibles, nos mejora la salud en un todo. Las estrategias de techos verdes y paredes verdes, también habrán visto, desvía la radiación del calor, gestiona mejor la calidad del agua porque absorbe agua, lluvia, genera también sumideros de carbono, favorece la conservación natural de nuestra biodiversidad, reduce las islas de calor, no genera más sombra, disminuye las inundaciones, baja el CO2, ya dijimos, mejora la biodiversidad, mejora la refrigeración urbana, la reducción de presiones en el sistema, la calidad de aire, tenemos acceso a espacios verdes, y todo ello favorece muy positivamente a la salud de las personas, porque disminuye todas las enfermedades relacionadas con el calor, mejora la salud mental y bienestar social, disminuye las enfermedades respiratorias y mejora la salud mental y bienestar social. Bueno, viene otra votación. Cuando esté pronto, nos van poniendo las respuestas, por favor. Genial, genial. También, no se sientan mal los que contestaron por una o por otra, porque están bien. Está bien que mejora la eficiencia energética, está bien que apuesta al uso de energía, está bien todo, pero en general, como todas están bien, todas las opciones eran correctas, así que los felicito. Muy bien. Y para terminar, ya estoy terminando, simplemente para recordar y que tengamos en cuenta que en la 72 Asamblea Mundial de la Salud, que se está desarrollando en este momento la de este año, empieza hoy o mañana porque están volando para allá, se aprobó la estrategia mundial sobre salud, medio ambiente y cambio climático. Está bueno repasarla, porque hay grandes objetivos estratégicos que nos sirven no solo para el cambio climático, sino bueno, nuestra salud, el medio ambiente, prevención primaria, que tenemos que tener medidas intersectoriales, que hay que fortalecer al sector salud con las funciones de liderazgo y gobernanza,
Aprovechemos este empuje que nos dio el COVID, lamentablemente, porque todos pusieron ojos en la salud, en los científicos, en las comunidades, en las universidades, en la academia. Así que aprovechemos eso, generemos más apoyos, fortalezcamos con las pruebas científicas. Bueno, este curso es fantástico, la cantidad de científicos y de altísimo nivel. Ahora vamos a ver la charla que nos sigue sobre estos temas. Que estemos siempre retroalimentando y no olvidemos nunca los objetivos de desarrollo del milenio, porque si bien estamos acá en el objetivo 3 de la salud, nosotros, y con cambio climático tiene mucho que ver, bueno, agua, que es el 6, agua y saneamiento, 7, energía, industria, el 9, ciudades sostenibles, el 11, ni que hablar, la acción por el clima. En realidad, todos se ven atravesados por la salud, porque si no mejora y combatimos el nivel de pobreza, vamos a tener mucho más impacto con el cambio climático. Si no mejoramos la nutrición de nuestra comunidad, vamos a tener muchas más enfermedades y van a ser menos resilientes y no se van a poder adaptar al cambio climático, ni que hablar con el acceso al trabajo, al hogar y sistemas de equidad, de paz y justicia en nuestros sistemas de gobierno. Por lo tanto, y ya creo que esto es la última, lo que nos está indicando ese primer objetivo de la estrategia de la OMS hacia la promoción de la salud. No olvidemos los documentos fantásticos que hay de Alma-Ata y de Ottawa, hacia ese primer nivel de atención, niveles de promoción, la atención primaria de salud, que necesita una buena gobernanza para favorecer que todas las personas puedan elegir opciones saludables y accesibles, que nuestro ambiente, nuestra ciudad y el medio ambiente donde vivimos, donde trabajamos, donde nos recreamos, sea sustentable y donde podamos acceder al conocimiento sobre nuestra salud, mejorar el conocimiento y competencias sociales, empoderar a esas comunidades, a nuestros usuarios, para contar con una salud más justa y de sus familias. Creo que esta es la última. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Excelente presentación. Voy a dar paso a la presentación de David y luego te invito para que prendas tu cámara para contestar algunas de las preguntas que nos están haciendo nuestros participantes. Muchas gracias. David, bienvenido. Hola Entonces, a todos. tienes 20 minutos. Perfecto, gracias. Buenos días. Mi nombre es David Rojas. Soy médico epidemiólogo y profesor de la Universidad Estatal de Colorado y es un placer estar con ustedes esta mañana. Yo les hablaré, y espero que puedan ver mis diapositivas. Estos son los objetivos de aprendizaje de esta sesión. Son 20 minutitos en donde vamos a hablar de ejemplos, de políticas de sectores específicos que están diseñados para mitigar el cambio climático y cómo se pueden cuantificar los impactos o cobeneficios a la salud. Si vamos a ver casos reales y estudios que hemos hecho cuantificando cuáles son los cobeneficios a la salud pública de estas intervenciones. Y esto nos ayudará a aterrizar las ideas y conocimientos sobre adaptación y mitigación del cambio climático. Y queremos comenzar con esta votación. Y aquí tenemos, en base a la presentación de Carmen, que ha sido excelente, esto nos servirá otra vez para aterrizar estas ideas. ¿A qué nos referimos con mitigación del cambio climático? Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incrementar el secuestro o absorción de gases de efecto invernadero o ambas respuestas. Espero que puedan contestar. Yo creo que veremos las respuestas. Perfecto. Gracias por responder. La mayoría respondió ambas respuestas. Y esto es correcto. Sí, respondieron
reducir las emisiones, eso está bien. Si respondieron incrementar el secuestro y absorción, también está bien. Pero, y este es un concepto que quiero recalcar, a veces nos centramos en mitigación con reducir emisiones, pero existe una gran oportunidad para mitigar el cambio climático si estimulamos el secuestro y la absorción de gases de efecto invernadero. O sea, no solo deteniendo las emisiones, sino también absorbiendo los contaminantes o estos gases que ya existen en la atmósfera. Y esto se hace a través de mecanismos más tecnológicos o de vegetación, plantas. Saltaremos a la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de cambio climático y de dónde salen estas emisiones de gases de efecto invernadero, estamos pensando en diferentes sectores de la economía. Transporte, energía, uso de suelo, y esto es muy importante porque a veces no pensamos que cuando cambiamos el uso del suelo, cuando deforestamos y dedicamos esta tierra a agricultura, o cuando expandimos las ciudades y quitamos espacios verdes o vegetación para hacer espacios construidos, estamos también favoreciendo no solo las emisiones, pero disminuyendo la absorción de estos gases de efecto invernadero, o la combustión de combustibles fósiles. Hay diferentes áreas en la economía que están relacionadas con las emisiones de estos gases de efecto invernadero, y el más común son el dióxido de carbono, que tienen efectos globales y a largo plazo. Existen otros gases de efecto invernadero más a corto plazo o de vida corta, y estos tienen efectos más locales y en una escala temporal más pequeña. Pero estos sectores de la economía no solo emiten estos gases de efecto invernadero, sino también tienden a emitir otros contaminantes del aire que tienen efectos directos a la salud de la población, como las partículas suspendidas. Además, estos sectores de la economía también están relacionados con accidentes o incidentes de tráfico, transporte y movilidad, actividad física o inactividad física. Si todos usamos el vehículo motorizado, nuestra potencial de caminar, usar la bicicleta disminuye y nuestro sedentarismo incrementa. Ruido relacionado con tráfico, con la industria, o simplemente accediendo a dietas que son más orientadas a las carnes rojas, en donde necesitamos mucha área de territorio para poder nutrir a estos animales, y donde estamos perdiendo, la absorción de gases de efecto invernadero, pero también estos animales están produciendo metano u otros gases de efecto invernadero que tienen un impacto muy importante en el cambio climático. Imaginen que una autoridad, una política, se centra en la reducción de gases de efecto invernadero en estos diferentes sectores de la economía. Esto va a tener un impacto, por supuesto, en dióxido de carbono y impacto global. También va a tener un impacto en estos contaminantes de vida corta, en las partículas suspendidas, en los accidentes de tráfico, en el sedentarismo, en el ruido, en la dieta. Tenemos una gran oportunidad en salud pública de producir co-beneficios en la salud si logramos implementar estas medidas de mitigación de cambio climático. Y aquí tenemos otra votación. Si podemos lanzar esta votación. Y esta votación se refiere más a cuáles son los determinantes de la salud relacionados con la mitigación del cambio climático. Piensen en este diagrama de determinantes de la salud y qué podría estar relacionado con la mitigación del cambio climático. Y aquí les he puesto una lista de determinantes de la salud, y lo que queremos saber es su opinión. ¿Cuáles de estos están relacionados con el cambio climático? Veamos. Ojalá que puedan votar. Tienen varias opciones. Perfecto, yo creo que podemos mostrar las respuestas. Fantástico, muchas gracias por votar. La mayoría contestó todas las respuestas son correctas, y es así. Todas las respuestas, todos estos determinantes que están listados aquí están relacionadas con la mitigación del cambio climático.
La mayoría de los estudios está relacionado con los cobeneficios relacionados con mejoras de la contaminación del aire, y muchos de ustedes contestaron esta respuesta, así que esto también está correcto, pero la idea de este ejercicio es recordar que no solamente los beneficios de la calidad del aire, es mucho más lo que podemos ganar en salud pública con la mitigación del cambio climático. Y uno de los sectores de la economía que más impacto en el cambio climático tiene es el transporte o la movilidad, especialmente en las áreas urbanas, en donde la movilidad o la densidad de la población incrementa mucho el uso de vehículos motorizados. Y existen ciudades en el planeta que están tratando de implementar políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los impactos que tiene en la calidad del aire en sus ciudades. Y un ejemplo de esto es la ciudad de Barcelona, en España. La alcaldesa de Barcelona está implementando una nueva política que lo que quiere hacer es cerrar calles de tráfico motorizado, calles en donde existen coches, motocicletas y parking o estacionamiento para estos vehículos motorizados, y dedicarlos a áreas peatonales, a parques, a plazas, a carriles bici. Lo que quiere es cambiar las calles que están a la izquierda en este diagrama hacia lo que está en la derecha de este diagrama. Estas líneas que están en verde es modificar el uso de este espacio público de áreas de tráfico a áreas para los ciudadanos o los residentes de estas ciudades. Y este es un ejemplo, este es un piloto que ya se implementó en Barcelona. Lo que ven en la imagen de arriba es cómo era esta intersección antes, y lo que tienen abajo es la misma intersección con la intervención. Y lo que ven aquí es que se removieron los vehículos motorizados y se incrementaron el número de árboles, lugares para sentarse. Es una plaza ahora para convivir. Los peatones y ciclistas pueden cruzar esto sin riesgo de accidentes de tráfico. Y esto es importante porque muchas ciudades ahora están tratando de implementar estas políticas en sus contextos. Y este es un estudio en donde tratan de visualizar cuál sería el efecto de las supermanzanas, que es esta política en Barcelona, en otras ciudades, en este caso en Panamá. Estudios similares se han hecho en Ecuador, en ciudades en Estados Unidos, tratando de ver cómo podrían implementar estas políticas de ambiente construido urbanísticas que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementan la absorción de gases de efecto invernadero por el incremento de vegetación urbana en sus ciudades. Y lo que nosotros hicimos fue cuantificar los beneficios en salud. Y este es el mapa de Barcelona. Las líneas oscuras demuestran las áreas en donde las supermanzanas en Barcelona se quieren implementar. La alcaldesa quiere implementar más de 500 supermanzanas. Y lo que medimos es cuál es el nivel de verdor urbano, de vegetación urbana actual. Y es lo que ven en el mapa, y la intensidad de verde denota la cantidad de vegetación que hay en diferentes áreas en la ciudad. Y modelamos qué pasaría en el futuro si se implementan estas más de 500 supermanzanas en Barcelona. Lo que ven es una transición o un incremento de vegetación urbana. También estimamos cuáles son las temperaturas de la superficie de esta ciudad, las olas de calor. Hicimos un modelado de qué pasaría en el futuro con esta intervención que incrementa las áreas verdes. Y como Carmen ya mencionó, las áreas verdes ayudan a mitigar el efecto de olas de calor en las áreas urbanas. También cuantificamos las mejoras en calidad del aire, las mejoras en ruido de tráfico, y estos mapas muestran un antes y un después. Y esto es un modelado en el futuro. Esta intervención no ha sido completada, y lo que tratamos de hacer es modelar qué pasaría en el futuro para ayudar a la toma de decisiones. Lo que encontramos, y estos gráficos o este histograma lo que muestran, es el número de muertes que podrían prevenirse cada año si mejoráramos cada uno de estos factores. Ejemplo, en el caso de actividad física, si se lograra implementar las supermanzanas en toda la ciudad de Barcelona, el incremento de actividad física resultaría en más de 1,000 muertes prematuras, prevenidas cada año, solamente por la intervención urbanística. En términos de calidad del aire, la mejora de calidad del aire resultaría en más de 600 muertes prematuras prevenidas cada año. Y como ven, tenemos ruido de tráfico, olas de calor y la exposición de áreas verdes. También estimamos
el impacto en morbilidad. Esto quiere decir en casos de enfermedad. Y lo que ven aquí es que el mayor beneficio en términos de enfermedad viene de las reducciones de ruido de tráfico. Y cuando combinamos mortalidad con enfermedad, lo que encontramos es que hay unos grandes beneficios. Y esto es en años de vida perdidos por discapacidad o muerte prematura. Y en este caso, esta unidad de medición que se utiliza mucho en salud pública estimó que los grandes beneficios de esta política no solo son en cambio climático, sino también en beneficios relacionados con ruido de tráfico. Más de 18,000 años de vida perdidos por muerte prematura o discapacidad podrían evitarse cada año si se lograra implementar esta intervención. ¿Y qué pasaría si estimulamos otras políticas de movilidad? Y en este caso, el uso de la bicicleta. Muchos países tienen esta oportunidad de utilizar las bicicletas como modo de transporte. Y lo que hicimos es modelar a 17 países alrededor de los diferentes continentes, incluidos México y Brasil. Y modelamos qué pasaría si se implementaran políticas que favorecieran el ciclismo urbano como modo de transporte en el año 2050. Y solo para darles un contexto, la tendencia actual de uso de vehículos motorizados en países desarrollados es ligeramente a la baja. Y esta línea denota esta ligera baja entre el 2010 y el 2050. En países en vías de desarrollo, la tendencia es que el uso de vehículos motorizados, de coches, va a incrementar dramáticamente. Y esto va a tener un impacto muy importante en el cambio climático. En contraste, el uso de las bicicletas en países en vías de desarrollo, que es esta línea roja, va a disminuir. Entonces, la pregunta en este caso sería, si implementamos políticas que favorezcan el ciclismo urbano en países en vías de desarrollo y desarrollados, ¿cuál sería el impacto que tendrían estas políticas en el uso de bicicletas para 2050? Y esta línea punteada nos dice cuál sería el impacto en el futuro. Y lo que estimamos es la oportunidad que nos da estas políticas en términos de ciclismo urbano en el futuro. ¿Y cuál sería el impacto en la salud de este incremento en el futuro del ciclismo urbano? Lo que hicimos es incluir bicicletas mecánicas. Ahora muchas bicicletas eléctricas se están implementando y también incluimos este impacto de las bicicletas eléctricas. Y lo que medimos fue el impacto en la salud de incrementar la actividad física, pero también de los riesgos. Cuando uno sube una bicicleta en una área urbana con contaminación del aire, va a inhalar más contaminantes porque está haciendo más ejercicio. Si hay riesgo de accidente de tráfico, también va a aumentar la probabilidad de que sufra un incidente de tráfico que termine siendo algo mortal. Este modelado incluye beneficios y riesgos. Y lo que cuantificamos en esto es mortalidad, es que si lográramos implementar ahora estas políticas, para el 2050 en Brasil podría incrementarse en más de un 100% el número de viajes en bicicleta, en México más de 200% el número de viajes en bicicleta, y esto se traduciría en lo que está en amarillo en Brasil en una reducción de 10,000 muertes prematuras cada año. Esto es solamente en las áreas urbanas en Brasil, y más de 7,000 muertes prematuras prevenidas cada año en México. En los 17 países encontramos que esta política, si se implementa ahora en el 2050, podría resultar en más de 200,000 muertes prematuras prevenidas cada año solamente por incrementar el uso de las bicicletas. ¿Y qué pasa con otro tipo de intervenciones o políticas? Y estas son las ciclovías recreativas. Y estas son importantes porque estas se originaron en Latinoamérica. Y este estudio se originó por demanda de una ONG en Quito, en Ecuador. Se acercaron a nosotros para pedirnos si pudiéramos proveer de evidencia en términos de salud pública sobre cuál es el impacto o beneficio que tiene la ciclovía recreativa en Quito. Porque el alcalde tenía un plan de remover la ciclovía recreativa porque generaba un costo y no se veía un beneficio a la sociedad. Lo que hicimos fue modelar no solo la ciudad de Quito, sino 15 ciudades en Latinoamérica, en 10 diferentes países, estas ciudades que están marcadas aquí, y cuantificamos cuál es el impacto en la salud por esta política que es una ciclovía recreativa. Para aquellos que no son
no están familiarizados con esta política, es cerrar vías principales en estas ciudades en domingos y días festivos para que se vuelvan lugares para caminar, usar bicicleta, hacer clases de yoga, etcétera. Es liberar el espacio público, no es un cambio de infraestructura, es simplemente un cambio de uso en un día específico en la semana. Y lo que cuantificamos son los impactos en la salud relacionados con la actividad física en términos de diferentes enfermedades y de mortalidad. Y para darles los resultados, en las 15 ciudades lo que cuantificamos es que las ciclovías recreativas logran evitar cada año o reducir cada año más de 1,000 muertes prematuras. Tiene un impacto real en la salud pública y esto se traduce en más de 1.5 billones de dólares americanos de impactos económicos relacionados con mortalidad. Tiene un impacto económico a la sociedad de estas ciudades por el beneficio que están creando, no solo mortalidad, y lo que ven también en estas diferentes columnas son casos de enfermedad que reducen. En otras palabras, las ciclovías recreativas, aunque sean estos periodos temporales de sustituir el uso de suelo en estas calles principales, logran incrementar el efecto de la actividad física y producir un beneficio real en la salud de la población. Y ya casi para terminar. Te quedan 3 minutos. Perfecto. Y ya casi Gracias. para terminar, tenemos una política relacionada con vegetación o naturaleza. Y la naturaleza o la vegetación urbana, las plantas, tienen muchos impactos en los determinantes sociales de la salud. Temperatura, exposición a factores como radiación ultravioleta, pero también el ruido, la calidad del aire, la humedad. Hay diferentes enfermedades que se han relacionado con las áreas verdes, la vegetación, desde enfermedades metabólicas, cardiovasculares, hasta mortalidad. Y en este caso, lo que hicimos es cuantificar cuál sería el beneficio de incrementar el verdor urbano, en este caso, la cantidad de árboles en una ciudad en Estados Unidos. En este caso es Filadelfia. Y lo que ven aquí es el mapa de Filadelfia. Los dos círculos tratan de denotar un barrio con pocos árboles y un barrio con bastantes árboles. Y en este caso, la alcaldía quería incrementar los árboles para el 2025. Y lo que cuantificamos es que si para el 2025 la ciudad de Filadelfia incrementara el 5% de los árboles en su ciudad, 265 muertes podrían prevenirse cada año y esto significaría más de 2,000 millones de dólares americanos de beneficios a la sociedad o la ciudad. Modelamos diferentes escenarios también de incrementos de árboles en la ciudad y lo que ven aquí es un incremento gradual de beneficios en términos de mortalidad y beneficios económicos en salud. Y esta es la última votación. Nuevamente, ¿qué políticas de mitigación de cambio climático tendrían un co-beneficio a la salud de la población? Y aquí les listo una serie de políticas que existen y queremos saber qué opinan sobre cuáles de ellas están relacionadas con la salud pública o podrían producir co-beneficios y cuantificarse estos co-beneficios. Si podemos ver las respuestas. Fantástico. Y es correcto, la mayoría de ustedes contestó todas las anteriores. Todas las políticas que están listadas aquí están relacionadas con la mitigación del cambio climático y producen co-beneficios a la salud. Esto quiere decir que estas las herramientas que como salubristas podremos promover y ayudar a otros sectores a implementar, porque estas van a ayudar a la salud pública de nuestras poblaciones. Aquí hay algunas referencias de los estudios que presenté y muchas gracias por su tiempo y por la oportunidad de presentar. Mil gracias, David. Excelente presentación. Creo que tenemos unos 10 minutos para preguntas, lo cual me parece espectacular porque vamos a tener la posibilidad de que ustedes respondan un par de preguntas
de la cantidad que tenemos en este momento. Entonces voy a empezar con la doctora Siganda. Aquí hay una pregunta de José Martín Cárdenas, donde él quisiera saber si se conocen experiencias en el sector salud, llámese hospitales, clínicas, redes de salud, que trabajen en temas de adaptación de cambio climático, específicamente. Sí, la Organización Panamericana de la Salud, la OMS y también CEPAL han hecho una evaluación de los distintos países, CEPAL y OPS para América Latina, pero hay un documento de la OMS que reunifica, digamos, aquellas estrategias de adaptación de los países en general y algunas en particular han llevado a cabo las estrategias en servicios de salud. Así que vamos a ver de poder acercar algún documento específico. Ok. En general, a lo que apuntan es a la implementación de paneles solares, por ejemplo, para bajar el consumo de electricidad, el no uso de combustibles fósiles y una gestión más adecuada de los residuos hospitalarios. Eso en general ya se estaba haciendo porque casi todos los centros de salud, los hospitales, tienen normas que tienen que cumplir el tratamiento de los residuos hospitalarios. Entonces hay empresas específicas para ese tratamiento. Y lo que no se tenía mucho antecedente era en la mejora de la eficiencia energética. Hay países que incluso tienen normas desde los ministerios de industria que exigen que de ahora en más los centros de salud nuevos que se construyan, determinado porcentaje de la energía tiene que provenir de fuentes renovables. Si no, no los dejan construir. El tema es que en general ya están instalados y no hay mucha política para el recambio de los que ya están. Pero para lo nuevo tiene que ser con energía renovable. Mil gracias, Carmen. Muy buena respuesta. Hay una pregunta para David y dice Leticia Gómez. ¿Existe algún ejemplo exitoso en América Latina sobre el incremento del transporte público y la reducción de enfermedades de tipo respiratorio que usted conozca? Creo que hay varios estudios. Uno de los grandes éxitos también en Latinoamérica en términos de políticas de movilidad son los BRTs, Bus Rapid Transits, o estos buses o camiones que tienen una sola vía de paso, que tienen estaciones construidas en donde uno paga el ticket para entrar a la estación, así que el flujo entre pasajeros cuando para el bus se hace más rápido. Estos buses son muy comunes en ciudades en Brasil, en Santiago de Chile, en Ciudad de México. Estos buses que solo tienen un carril designados para ellos. Y hay estudios en donde están estudiando las emisiones de estos buses o estos camiones en términos de la contaminación del aire y el efecto que tienen en las comunidades que viven cerca de estas carreteras o de estas calles. Nosotros estamos haciendo un estudio para cuantificar cuáles son los cobeneficios de implementar este tipo de transporte público en términos de mortalidad. Y hemos incluido 2 ciudades en Latinoamérica y en ambas hemos estimado los beneficios relacionados con la contaminación del aire, pero también con el cambio en la actividad física y con los accidentes de tráfico. Recuerden que el transporte público es el modo de transporte más seguro en términos de seguridad vial de los que existen en las ciudades. Así que no es solamente la sustitución que hay de vehículos motorizados, de coches hacia el transporte público que van a beneficiar la calidad del aire, sino también vamos a mejorar la seguridad vial. Así que hay un cobeneficio en términos de estos tipos de políticas. Algo más para aclarar es que
Cuando nosotros elegimos movernos en transporte público, probablemente la estación no está, o la estación de bus o de metro no está justamente enfrente del destino o de nuestras casas. Y esto nos obliga a caminar unos 5 o 10 minutitos. Estos 5 o 10 minutitos, cuando lo multiplicamos cada día de la semana, muchas semanas, muchos meses, se traduce en un incremento de actividad física. Y estos tienen también un co-beneficio en términos de salud pública. Utilizar el transporte público es una de las mejores políticas que existen para mitigar el cambio climático y para empezar a mejorar la salud de las poblaciones en las ciudades. No todos podemos utilizar bicicletas o no todos podemos alcanzar nuestros destinos caminando, pero el transporte público debería ser la columna vertebral de movilidad en las ciudades. Muchas gracias, David. Hay una pregunta para Carmen con relación a lo que se comentó sobre mitigación de gases de efecto invernadero provenientes del sector salud. Hay una pregunta de Ivonne Toledo, donde ella dice que en Perú han intentado generar medidas para mitigar las emisiones desde el sector salud, pero ellos se basaron en lo que definieron en el reporte del 2014, el IPCC, donde no consideran el sector salud como un emisor de gases de efecto invernadero. Entonces ya quisiera saber si en el último reporte del IPCC es claro que el sector está incluido como un emisor de gases de efecto invernadero. Sí, claro que sí. Es muy importante esta pregunta porque como que fuimos olvidados el sector salud o no se tuvo en cuenta y siempre creíamos que solo a nosotros nos tocaba adaptarnos, ¿no? Bueno, salud te toca adaptarse al impacto de la enfermedad, háganse cargo de sus pacientes y de toda esta mortalidad que se va a incrementar. Y de hecho los nombres, los NAP, los National Adaptation Plan, o por sus siglas en inglés, y si no, los planes de adaptación de salud, tienden equivocadamente a pensar en eso, que solamente salud se tiene que adaptar. Pero no es así, porque en general en el panel intergubernamental y también en la Convención Marco del Cambio Climático, se habla para todos los sectores de los planes de adaptación de los sectores. Se habla del plan de adaptación, o NAP costas, NAP ciudades, NAP agro, ¿no? NAP transporte, energía. Entonces, no sintamos que solamente nos tenemos que encajonar en la adaptación, porque con ese nombre los demás sectores en realidad lo que están haciendo es mitigar. Y sí, en el reporte de la OMS, que hace una evaluación de cuáles son las contribuciones nacionales determinadas que los países que formamos parte del convenio marco del cambio climático, uno cuando forma parte firma y se compromete a llevar adelante las acciones. Y hay acciones de mitigación y acciones de adaptación. Y en la última análisis que se hizo en la Organización Mundial de la Salud de todos los países a qué se habían comprometido el sector salud, por suerte empiezan a haber medidas de mitigación y ya se están midiendo, y eso es muy importante porque nosotros podemos incidir a que se incluyan en los reportes que cada país hace. En general todos ya han depositado las primeras contribuciones nacionales determinadas a que se compromete cada país, y ya van por las segundas. Entonces en estas segundas hagamos fuerza para que el sector salud tenga acciones de mitigación, porque así también nos hace más visible. Y tengan en cuenta que hay muchos fondos de distintas organizaciones para el sector salud trabajar en estos planes, tanto con medidas de adaptación como de mitigación. Bueno, mil gracias. Yo creo que ya se nos terminó el tiempo, desafortunadamente. De nuevo, mil gracias a David y a Carmen por esas presentaciones tan excelentes. Tenemos muchas preguntas de los participantes, entonces les vamos a remitir algunas de estas preguntas a ustedes para que por favor nos den respuesta, y
se las podamos compartir a los participantes. Bueno, mil gracias de nuevo, que tengan un muy buen día, una muy buena tarde, dependiendo de donde estén, y nos vemos el próximo jueves para nuestra última sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, que tengan buena jornada. Gracias. Gracias.